Leonardo DiCaprio, uno de los actores más famosos del mundo, en medio de la escena más intensa de su carrera, lleno de rabia, golpea una mesa y, sin querer, hace añicos una copa de cristal, abriéndose una herida profunda en la mano. Pero esto no lo detiene. El actor mira su propia sangre y la usa para aterrorizar a sus compañeros de reparto mientras las cámaras siguen grabando. Esto no es un efecto especial. Pasó de verdad, y Tarantino lo dejó en Django. Cuando la mayor parte de la historia del cine se escribe con guiones, hay algo especial en salirse del libreto, pero no estamos hablando solo de un par de líneas, sino de momentos de caos puro, de dolor real y de improvisaciones que cambiaron una escena para siempre. El cine, en teoría, es una máquina de precisión. Cada movimiento y cada línea están planeadas. Pero ¿qué pasa cuando algo sale terriblemente mal? Cuando un actor se lesiona de verdad o una reacción espontánea supera por completo lo que estaba en la página. A veces esos errores no se desechan en la sala de edición, se convierten en magia. Hoy veremos esas tomas que salieron mal, pero que fueron tan auténticas que los directores se negaron a cortarlas. Para abrir tenemos un accidente más tierno que peligroso, pero que definitivamente define a la perfección cómo un error puede mostrarnos la esencia del personaje. Nos vamos a El diario de la princesa, la película que lanzó una jovencísima Anne Hathaway al estrellato, interpretando a Mia Thermopolis, una adolescente torpe que descubre que es la heredera al trono de Genovia. La escena en cuestión es clave para definir a Mia. Mientras caminaba con su amiga por las gradas de la escuela, el guión solo pedía que hablaran. Pero ese día llovió en San Francisco y las gradas de madera estaban resbaladizas. El director, Gary Marshall, a quien le encantaba la espontaneidad, les dio una coreografía sencilla, pero en una de esas tomas, Anne Hathaway se resbaló, cayendo de forma abrupta de sentón y totalmente real. Esa pequeña risa avergonzada y el gesto de estoy bien no es una actuación, es Anne Hathaway, la actriz, lidiando con un percance. Y Marshall supo que tenía oro. ¿Por qué? Porque esa caída accidental era la esencia de Mia Thermopolis, encantadora, pero irremediablemente torpe. Esta caída no fue un error, fue el personaje cobrando vida. De hecho, se convirtió en una de las escenas destacadas del tráiler, un momento adorable que hizo que el público se enamorara de ella. Pasemos de lo cómico a algo psicológicamente brutal. Nos metemos en el oscuro mundo de Foxcatcher. La película narra la trágica relación entre el millonario John DuPont, interpretado por Steve Carell, y los hermanos luchadores Mark y Dave Skull, interpretados por Channing Tatum y Mark Ruffalo. Hay una escena que es un punto de quiebre para el personaje de Mark. Después de sentirse traicionado por DuPont, regresa a su habitación de hotel. El guión pedía que descargara su frustración, pero Channing Tatum, en un acto de inmersión total, llevó la escena a un lugar mucho más visceral. En la toma vemos a Mark mirándose al espejo, lleno de autodesprecio, y empieza a cachetearse. Y entonces sucede lo inesperado. En un arranque de furia improvisado, golpea el espejo con la cabeza, no una, sino 3 veces. La decisión de Tatum de usar su cabeza fue completamente suya. No estaba en el guión, y el espejo, aunque era de utilería, se rompió con una violencia que dejó a todos sin aliento. El director, Bennett Miller, siguió rodando, capturando la mirada perdida de Tatum. La escena que quedó es increíblemente poderosa, precisamente por esa autenticidad. La violencia no es estilizada, es cruda y desesperada. Fue un momento de cine tan real que superó a la actuación. Vamos a sumergirnos en una historia que pasó de ser un truco de magia a una lucha real por la supervivencia. Esto ocurrió en Los ilusionistas, nada es lo que parece. La actriz Isla Fisher interpreta a Henley Reeves, una experta en escapismo. Su truco de presentación consiste en liberarse de unas esposas mientras está sumergida en un tanque de agua. Parecía que todo estaba bajo control, con buzos de seguridad y un botón de pánico. Pero durante una de las tomas, el truco se convirtió en una pesadilla. Una de las cadenas se enredó de verdad, impidiéndole subir a la superficie. Empezó a quedarse sin aire y el pánico, que al principio era actuación, se volvió desesperadamente real.
Empezó a golpear el cristal para alertar al equipo. Y aquí es donde la realidad se fusiona de la manera más aterradora. El director y el equipo pensaron que estaba ofreciendo una actuación extraordinaria. Como la propia Fisher contaría después, todos creían que estaba dando todo con su actuación, mientras que en realidad se estaba ahogando. Tras casi 3 minutos, una doble de acción se dio cuenta y la ayudó a salir. La angustia, el miedo en sus ojos, nada de eso podría ser actuado. Así que el director usó la toma. Lo que vemos no es una actriz fingiendo. Es a Isla Fisher luchando por su vida en cámara. Hay accidentes que duelen y luego hay accidentes que se convierten en leyenda. Y eso fue lo que le pasó a nuestro Viggo Mortensen en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. La escena es una de las más desoladoras de la película. Aragorn, creyendo que los hobbits, Merry y Pippin han muerto, debe mostrar su dolor e impotencia. Peter Jackson, el director, no estaba satisfecho con las primeras tomas. Quería algo más visceral. En la quinta toma, Viggo, completamente inmerso, corrió y pateó el pesado casco de metal con toda su fuerza. Y entonces lanzó un grito desgarrador, lleno de dolor que heló la sangre de todo aquel que estuvo presente de la producción. Inmediatamente después cayó de rodillas. Peter Jackson gritó "corten", pensando: fantástico, lo tenemos. Pero lo que no tenía era ni idea de lo que acababa de pasar. El grito no era solo actuación. Al patear el casco con tal emperramiento, Viggo Mortensen se había roto 2 dedos del pie. El alarido que escuchamos en la película es el sonido de un hombre lleno de dolor real. Por supuesto, esta toma fue la que se quedó. Es el ejemplo perfecto de cómo el dolor físico de un actor puede llevar a elevar una escena a un nivel completamente nuevo. Pasemos a uno de los rodajes más caóticos de la historia, Apocalipsis Now. Si no conocen las historias, lo que pasó a la producción de esta película fue un año de infartos, tifones y guerra real que llevó a todos al límite. Eso nos lleva a la icónica escena del inicio. Vemos al Capitán Wheeler, interpretado por Martin Sheen, en una habitación de hotel, caminando a un abismo de alcohol y locura. La noche que se filmó era el cumpleaños de Martin Sheen, y él mismo admitió que estaba muy borracho. El director Francis Ford Coppola le dijo que se enfrentara a sus demonios. Lo que pasó después no estaba en el guión ni en la mente de Coppola cuando externó esas palabras. Sheen, en un trance, empezó a improvisar y en un momento golpeó su reflejo en el espejo real, cortándose la mano profundamente. La sangre que vemos es real y no se detuvo. Usó su propia sangre para untársela por la cara mientras seguía sollozando. Coppola, a pesar del peligro, siguió rodando, capturando un colapso que era tanto del personaje como del actor. La decisión define el tono de toda la película. Desde el primer minuto, la locura es real. Pero si hay un actor que es sinónimo de hacer sus propias escenas de riesgo, ese es Tom Cruise. Y para Misión Imposible Fallout, la escena clave implicaba a Ethan Hunt saltando entre 2 edificios en Londres. Para lograrlo, Cruise, atado a cables, corrió y se lanzó. Pero en la toma que vemos, su pie impacta directamente contra el muro de hormigón con una fuerza brutal, haciéndose trizas el tobillo. Cualquier otro actor habría gritado del dolor. Pero Tom Cruise no es cualquier otro actor. Sabiendo que la toma era crucial, hizo algo extraordinario. Se levantó, se impulsó sobre el muro y siguió corriendo, cojeando visiblemente hasta salir del plano. Solo después de que gritaran corte, se dieron cuenta de la gravedad. La decisión fue la correcta, dejar la toma completa. Cuando vemos a Ethan Hunt cojear, estamos viendo a Tom Cruise ignorando un dolor inmenso por el bien de la película y del presupuesto, obviamente. Nos vamos al Nueva York de 1969 con Cowboy de Medianoche, un accidente que no involucró huesos rotos ni sangre, pero que creó una de las frases más icónicas de la historia del cine. La escena es simple. Los protagonistas, Joe Buck y Ratso Rizzo, interpretados por John Boyd y Dustin Hoffman, cruzan una concurrida calle en Manhattan. El equipo de producción no había conseguido cerrar la calle,
así que grababan a la distancia. En medio del caos de Nueva York, un taxista real casi los atropella. En lugar de arruinar la toma, Dustin Hoffman, completamente metido en su personaje del irritable Ratso, golpeó el capó del taxi y le gritó al conductor la legendaria frase: "I'm walking here. I'm walking here". La reacción fue tan auténtica, tan neoyorquina y tan perfecta para el personaje que el director la dejó. Hoffman pensó que la toma estaba arruinada, pero en realidad acababa de crear por puro accidente un momento inmortal del cine. Ahora entramos al territorio más sombrío. Recordamos al doble de acción, Harry O'Connor, en el rodaje de Triple X. O'Connor era el doble de Vin Diesel, un ex Navy SEAL, conocido por su valentía. Una de las secuencias más espectaculares requería que descendiera en parapente, aterrizara en una lancha y pasara por debajo de un puente en Praga mientras tocaba Somewhere Over the Rainbow en ukulele. Bueno, esto último no. La acrobacia era increíblemente peligrosa. La primera toma salió a la perfección, pero Rob Cohen quería una segunda, y fue ahí donde ocurrió la tragedia. Mientras descendía, un error de cálculo hizo que chocara violentamente contra uno de los pilares del puente, muriendo instantáneamente. El director se enfrentó a una decisión moralmente compleja. Finalmente decidió incluir en la película la primera toma, la que O'Connor había completado con éxito, como un homenaje a su habilidad y coraje, dedicando la cinta a su memoria. Y finalmente el accidente que por poco le cuesta la vida a una leyenda, y consolidó su reputación como el actor más intrépido de todos. Hablamos de Jackie Chan, en La armadura de Dios. Chan es famoso por realizar todas sus acrobacias, sin importar el riesgo. En una escena aparentemente sencilla de la película de 1986, su personaje debía saltar desde un muro a la rama de un árbol. La primera toma salió bien, pero Jackie, perfeccionista como es, quiso repetirla. En el segundo intento, la rama se rompió. Cayó más de 5 metros y se golpeó la cabeza directamente contra una roca. El impacto le provocó una fractura de cráneo y un fragmento de hueso se le incrustó en el cerebro. Fue trasladado de urgencia al hospital para una cirugía que le salvó la vida. A consecuencia de eso, Chan vive con una placa de plástico en la cabeza y ha perdido parte de la audición en un oído. El accidente fue tan grave que pudo haber terminado con su carrera, o algo peor. Fiel a su estilo, la toma del accidente no se ocultó, sino que se incluyó en los créditos finales de la película, un testimonio eterno del increíble riesgo que Jackie Chan ha tomado durante décadas para entretener al público. Como hemos visto, la autenticidad a veces es más poderosa que cualquier guión. Pero esos momentos también nos recuerdan el altísimo precio que a veces se paga. ¿Cuál de estos momentos te sorprendió más? ¿Nos faltó alguno? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias sorprendentes del mundo del cine, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, pues también hay resúmenes y análisis de películas donde trato de ver más allá de la historia que nos muestran en pantalla. Si te gustó este video, ya sabes, deja tu like. Si te encantó, pues entonces dale hype. Y ya si crees que me he superado, compártelo con tus amigos, enemigos y hasta desconocidos, pues es la mejor manera de ayudar a este canal. ¿Sabías que hubo películas en las que el cine, para evitar que hubiera ciertos incidentes legales por cuestiones de la proyección, prefirió tener ambulancias y paramédicos para auxiliar a aquellas personas que se sintieran mal? Bueno, pues en este video te contaré los casos donde gente abandonó la sala, se sintieron mal y hasta se cuenta hubo infartos. Solo dale clic a la imagen que aparece en pantalla o al enlace que te dejo en la descripción. Te espero allá.